Muy buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. La iglesia en las casas una vez más para seguir en este trajinar de vida cristiana, celebrando a Dios, aprendiendo la palabra y una semana para aplicar todo lo que vamos aprendiendo domingo a domingo. La palabra no solo es para que la escuchemos, y no está mal escucharla. La palabra es para escucharla, entenderla, vivirla. Bien, amados hermanos, hemos comenzado una serie la semana pasada, Buenas Noticias. En medio de toda la situación que vemos, en medio de expectativas complicadas, ¿qué va a ser de nuestro Perú, producto del gobierno del señor Castillo? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la salud? Si van a comenzar las clases presenciales? ¿Habrá más trabajo? Hay una inquietud. Y por naturaleza somos llamados a pensar lo peor. Pero miren, amados hermanos, en medio de la situación que estamos viviendo, nosotros podemos hablar con certidumbre de corazón que hay buenas noticias. Y de eso seguiremos hablando en esta mañana. Veamos el principio que nos va a ayudar a entender lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Todo lo que Dios ha creado es para el bien de la humanidad, pero ha sido afectado de una u otra manera por la maldad del diablo. No hay cosa que Dios haya creado que sea mala. No hay nada, absolutamente nada, que Dios haya creado en su diseño original para el mal del hombre o para el mal de la misma creación. Todo fue hecho para el bien. Sin embargo, el adversario, por la maldad de su corazón, ¿qué ha hecho? Ha afectado, no cambiado, porque no se puede cambiar los diseños divinos. Ha afectado, ha determinado que el hombre, sobre todo, haga mal uso de aquello que le ha sido dado, y por esa razón haya tanto dolor y tanto sufrimiento. Y una de las cosas buenas que Dios ha dado es las buenas noticias, es el Evangelio. Y cuando hablamos del Evangelio, como la semana pasada nos habíamos detenido, vimos que tiene dificultades, tiene problemas, y todo aquello que busca el adversario afectar de una u otra manera. Y hablamos de dos extremos: el legalismo, que busca añadir a la gracia de Dios algo para mantenerse salvo, o el liberalismo o relativismo, que asume que si uno es salvo ya no hay nada más que hacer, sencillamente soy salvo y vivo como quiero. Y en esta mañana vamos a responder ampliando lo que la semana pasada comenzamos. ¿Cuál es el mayor enemigo del Evangelio? El Evangelio como que nació en el corazón de Dios, el Evangelio que es manifestación del amor de Dios, sencillamente, amados hermanos, ha sido afectado por el adversario. ¿Y cuál podría ser el mayor enemigo? Y veamos algunos enemigos. Son enemigos, pero veamos, no necesariamente el mayor enemigo. Nos preguntamos, ¿será el ateísmo? El ateísmo que niega a Dios, rechaza la existencia, rechaza la grandeza de Dios por razones filosóficas, por razones ideológicas, por razones diversas. Pero sin embargo, a pesar que el ateísmo tiene siglos, no es de la edad moderna, viene desde la antigüedad, no ha afectado, no ha llegado a calar en la mayoría de personas. En términos generales, los ateos no son muchos comparados con los que profesan alguna fe religiosa. Porque el hombre es religioso por naturaleza, el hombre busca a Dios. Y en la peor situación que se encuentra una persona, lo primero que hace, ay Dios mío, es una de las cosas que salen de la boca así tan fácilmente.
Una segunda respuesta serán las ideologías anticristianas que han surgido desde el comienzo de los tiempos. Es decir, ideologías opuestas totalmente al cristianismo y han buscado destruir. Sin embargo, a pesar de ello, el mensaje del Evangelio ha sobrevivido a ideologías criminales. A través de la historia lo vemos esto. Ideologías que se levantan en contra del cristianismo y persiguen al cristianismo. Uno de ellos es un ejemplo claro, es en la China. Cuando la revolución china con Mao Zedong comenzó, y lo primero que hicieron, una de las primeras cosas que hicieron fue expulsar a todos los misioneros. Y los que se quedaron fueron tomados prisioneros y muchos fueron asesinados. Y se comenzó a perseguir a la iglesia. La iglesia de manera formal desapareció. Pero sin embargo la iglesia sobrevivió. Y se dice por los que estudian este asunto de estadísticas que muy pronto el país con mayor número de cristianos va a ser la China. Y es por eso que leemos que están destruyendo templos allá en la China, derribando templos con excusas que tienen que construir algo, que necesitan para una pista, etc. Pero el cristianismo y el mensaje del Evangelio va a seguir sobreviviendo en la China y va a seguir avanzando como ha sido en la historia. Otra respuesta serán las diversas herejías que han surgido a través de los siglos. Desde el comienzo del cristianismo surgieron herejías, diversidad de herejías. Y todas las herejías a través de los siglos son réplicas de las primeras herejías que se levantaron en el cristianismo. Pero, miren, amados hermanos, ¿cómo es Dios? La verdad del Evangelio ha sido defendida con la exposición de la verdad. En el siglo III se levantó un tal Arrio, supuestamente cristiano, que le habían dado un cargo especial, obispo en aquellos años, y comenzó a enseñar que la Trinidad era falsa, que solo existía un Dios y que el Hijo de Dios era un ser creado. Y se había extendido de tal manera se había extendido que parecía Dios no intervenía. Hoy día de repente no existiría el cristianismo. Pero sin embargo, la verdad fue defendida. Y hubo un hombre que se levantó y Anastasio, y pudo defender la verdad del Evangelio. Y es por eso que hasta el día de hoy la iglesia cristiana es trinitaria. Gracias a una persona que se levantó contra todo un movimiento que rechazaba la Trinidad como una realidad. Entonces, ¿cuál es el peor enemigo que tiene la iglesia? ¿Cuál es el mayor peligro que podríamos examinar a la luz de la palabra y a la luz de la experiencia? Si nosotros leemos en Gálatas 1:9, encontramos que el apóstol Pablo señala que el mayor peligro es otro evangelio, o lo que él también llama un evangelio diferente. Pablo había llegado a Galacia, lo que hoy es Turquía, a predicar el evangelio y levantó una iglesia fuerte en esas zonas. Sin embargo, después que él tuvo que salir, continuando su ministerio de predicar el evangelio en diferentes lugares, entraron algunos y pervirtieron el mensaje del evangelio, mezclaron el mensaje del evangelio. Entonces preguntémonos, ¿qué cosa es otro evangelio? Cuando estudiamos la carta de Pablo, específicamente la de Gálatas y otras laterales como Romanos, por ejemplo, encontramos que otro evangelio es tan parecido al evangelio que casi no se nota la diferencia. Es imperceptible a la vista de cualquiera que desde afuera ve. Sin embargo, se ve en los efectos de la vida de quienes aceptan tal evangelio.
Es decir, puede verse personas fuera de una congregación que ven a una donde se predica este otro evangelio o un evangelio diferente y van a ver que no se diferencian absolutamente en nada a otra congregación o a otras congregaciones. Pero sin embargo, en la vida de las personas se puede distinguir. El otro evangelio es el evangelio de la gracia con las añadiduras que parecen insignificantes o que son excepcionales, que impactan a las personas. Nosotros los seres humanos tenemos ciertas características propias de nuestra humanidad. Y una de ellas es el deseo de ganar, el espíritu competitivo. Todos nacemos con eso. Es cierto que algunos de la vida o la experiencia o los padres ahogan ese espíritu de competitividad, que usado bien hace que podamos avanzar, hace que crezcamos, hace que soñemos con metas. Pero ese mismo espíritu competitivo se mete dentro de este evangelio y se compite por quién es mejor cristiano, quién se porta mejor, quién actúa mejor, como para recibir aprobación de personas o la aprobación de Dios. Ese es el otro evangelio. Cuando se mezcla la gracia con las obras humanas, con los méritos humanos, asumiendo de que uno se gana la salvación o que uno protege la salvación que nos ha sido dada. Esto pareciera que no fuera tan, ¿qué diría?, tan significante. Pero los ojos de Dios, amados hermanos, la verdad es una y no se puede mezclar. Absolutamente nada. La gracia de Dios no requiere ayuda humana. Si no, no fuera gracia. Si la gracia necesitara del esfuerzo humano, ya no sería regalo, sería recompensa. Y el apóstol Pablo lo explica con una claridad en la carta a los Romanos, que tiene que ser absolutamente por gracia, sin ningún esfuerzo humano. Entonces, preguntémonos ahora, ¿cuál es el corazón del evangelio? Porque conociendo el corazón del evangelio, nosotros podríamos tener facilidad para discernir otro evangelio o un falso evangelio, para saber diferenciar, no para juzgar ni para condenar, sino para protección personal y a la vez para evaluarnos. Porque por esa naturaleza que todos tenemos, pudiera ser que algunos de nosotros estemos mezclando la gracia de Dios con nuestras obras. ¿Cuál es el corazón del evangelio? ¿Cuál es el centro del mensaje del evangelio? Y permítame señalarle 4 cosas que son fundamentales en el mensaje del evangelio, en el evangelio según Dios. Número 1, es la iniciativa de Dios el Padre de enviar a su Hijo unigénito para salvar al hombre de su situación espiritual. Es iniciativa divina. El hombre, por decisión personal, y lo sabemos por Génesis capítulo 3, decidió desobedecer. De manera voluntaria decidió desobedecer. Y la consecuencia de su desobediencia hasta el día de hoy lo estamos llevando. Y va a ser hasta el último día en que Dios defina el final de los finales, en que las consecuencias de una decisión estén todavía tras la humanidad. El hombre no puede hacer absolutamente nada para lograr su salvación, para alcanzar la salvación. Entonces Dios, viendo la inutilidad humana, viendo la incapacidad humana para salvarse por sí mismo, porque está muerto espiritualmente, no puede hacer nada, absolutamente nada. Dios toma la iniciativa y envía a su Hijo unigénito para salvar al hombre.
No lo merecía, no lo había pedido, pero sin embargo Dios lo hace. Todos conocemos el célebre pasaje de Juan 3:16 y podríamos repetirlo en esta noche, en esta mañana, disculpen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. Ese es un punto de comparación que indica que no hay nada similar a lo que Juan va a decir. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Iniciativa divina. Por allí comienza. Por eso, no es que uno encontró a Dios. No es que uno se convirtió. Es Dios que por iniciativa divina envió a su Hijo por usted y por mí. Porque no podíamos salvarnos. No podíamos librarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y Dios envía a su Hijo unigénito, lo mejor que tenía. Primera verdad de lo que llamamos el corazón del Evangelio. La segunda verdad lo encontramos en esta declaración, en la perfecta obra de Dios, el Hijo, quien se encarnó para dar su vida por la humanidad y pueda ser salvo. El Padre decidió enviar al Hijo. Ahora, ¿el Hijo qué hace? El Hijo de Dios estoy hablando. ¿Qué hace? Decide voluntariamente encarnarse. La encarnación es una verdad que sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento. Como Dios creador del universo, como Dios que es mayor que el mismo universo. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, dice la palabra. ¿Cómo pudo limitarse a un vientre de una jovencita llamada María? ¿Cómo pudo nacer como un ser humano completo, perfecto, santo? Desarrollar físicamente, ir aprendiendo a hablar. Sobrepasa nuestra capacidad. Pero el Hijo vino voluntariamente. Y desde que vino supo para qué había venido. A los 12 años cuando se quedó en Jerusalén y asombraba a los ancianos con las preguntas o las respuestas que daba. Y la mamá preocupada lo encuentra y le dice, no tienes tú cuidado que te estamos buscando. Y Jesús le dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Cuál era el negocio del Padre? ¿Cuál es el negocio del Padre? Salvar al hombre. Por eso la primera verdad va relacionada con la segunda y la segunda depende de la primera. El Hijo de Dios vino para eso. Por eso Marcos 10:45, el Señor Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando hablamos de la muerte de Jesús, Él es el que dio su vida. El diablo no tocó a Jesús. Como se enseña en algunos lugares que el diablo tocó a Jesús. No. Él cuanto hubiera querido. Jesús dijo, pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, sino de propia voluntad yo la pongo. Esta es la segunda verdad. ¿Y por qué lo hizo? Si Él no tenía razón para morir, menos en cruz y menos como un delincuente, por usted y por mí. Para que se cumpla el propósito de Dios de abrir un camino de salvación al hombre. En tercer lugar, la tercera verdad, que es el corazón del Evangelio, es la obra de Dios el Espíritu Santo, que aplica la perfecta obra de Jesús en la cruz, en la vida de quienes reconocen el señorío de Jesús con plena certidumbre, con plena confianza.
Veamos el orden. Dios decide. ¿Ok? Dios decide. Va a salvar a la humanidad. Envía a su hijo muere en la cruz del Calvario y no solamente muere sepultado y resucita como la afirmación de que lo que hizo es válido. Pero ahora, ¿cómo el hombre puede recibir los beneficios de la muerte de Cristo? Entonces, el Espíritu Santo aplica la perfecta obra de Cristo en la vida de quienes reconocen el señorío de Jesús. Y eso ocurre en el momento del nuevo nacimiento. Pablo lo explica de esta manera: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor. Y Pablo explica: con los labios confesamos que Jesús es el Señor y con el corazón se cree para justicia, porque todo aquel que lo hace será salvo. Entonces el Espíritu Santo es el agente que trae la salvación a nuestra vida. Es Dios, el Espíritu de Dios, que pone en nosotros la salvación. Nos viste, como dice Isaías, nos viste con mantos de salvación, quitándonos nuestros vestidos antiguos de inmundicia y de pecaminosidad y vistiéndonos con vestido de justicia y de santidad. Y todo esto, usted ve algo, es obra de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La perfecta Trinidad, la perfecta obra a través de la Trinidad. Es impactante ver esto. Y cuando el Espíritu de Dios aplica la obra de Cristo en nuestra vida, no solo tiene que ver con la salvación de nuestras vidas, tiene que ver con muchísimas cosas más: dones, llamamiento, ministerio, etc. Y la cuarta verdad, que es como el resumen de las tres primeras: toda la obra de Dios uno, trino y uno, a favor de la humanidad es absolutamente por gracia. Absolutamente por gracia. En ningún lugar de la Escritura se menciona que alguna persona, para ser salvo, tiene que hacer algo previo para ser salvo, o tiene que hacer algo después para recibir la salvación. No hay promesas previas ni posteriores para recibir la salvación. Está al alcance de toda persona que crea y reconozca a Jesús como Señor. Y que de hecho lo vaya mostrando en su vida en la medida en que va avanzando su vida cristiana. Amados hermanos, ¿cómo se aplica la obra de Cristo en nuestras vidas? El día que usted y yo reconocimos a Jesús como Señor, todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario vino sobre nosotros, transformando radicalmente nuestra naturaleza. De ser pecadores por naturaleza y pecadores por hábito y costumbre, Dios nos puso una nueva naturaleza. Dice la Biblia: justificados por la fe. Es decir, fuimos declarados justos, fuimos hechos justos, somos vistos como justos y por lo tanto somos tratados por Dios como justos. Ese cambio, esa transformación, no podíamos hacerlo nosotros. La religión pone parches para tapar la oscuridad pecaminosa del ser humano, pero no lo cambia, no cambia el corazón. La moral puede vestir a una persona de una buena persona, pero sigue siendo el hombre pecador por naturaleza. Por eso Dios hizo todo lo que hemos dicho: el Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, para que nosotros recibamos todo por gracia. Y está al alcance de toda persona que cree y reconozca a Jesús como el Señor. Y el primero
como un ejemplo para toda la iglesia del Señor. El primero que recibió la gracia fue el ladrón que estaba en la cruz y que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, reconoció a Jesús como Señor y le pidió misericordia. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Tienes que arrepentirte de tus pecados? ¿O tienes que bautizarte? ¿O tienes que hacer esto o aquello? No podía el hombre porque iba a morir en ese día. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cumpliendo lo que Jesús dijo, que los ladrones, las prostitutas, los pecadores irán delante. El primero que entró como salvo fue un hombre que en su último momento reconoció a Jesús como Señor. Y nos muestra una verdad lateral. Uno no sabe cuándo la semilla sembrada en el corazón de una persona pueda dar fruto. Yo tengo la imaginación, amados hermanos, que cuando lleguemos al cielo vamos a encontrar personas, muchísimas personas, que en sus últimos momentos de vida, recordando la palabra que les fue predicada vez tras vez, se arrepienten, reconocen a Jesús como Señor y son salvos. Increíble, ¿no? Y uno dirá, pero no es justo. No, ¿cómo que no es justo? Sí es justo, porque si reconoce a Jesús, listo. Pero no ha hecho nada. Es que ahí está el punto. Porque si uno cree que tiene que hacer algo para merecer algo, ya perdió. La semana pasada decíamos que obedecemos no para ganar algo, sino para agradar a aquel que no se agradó a sí mismo por nosotros. Entonces, amados hermanos, esto es el corazón del Evangelio. Y este Evangelio tiene unas riquezas increíbles. Y vamos a mencionarlas en esta mañana para ver cuál. No vamos a ver todo, podríamos tomar una serie completa de las riquezas inescrutables de la gracia de Dios. En Efesios 3:8 dice: aunque soy el más insignificante de los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Incalculables. O sea, no hay manera de calcular cuán grande es la gracia de Dios. Y en esta mañana desearía compartir con ustedes 3 verdades importantes. La primera tiene que ver con nuestro pasado. Una buena noticia. Miren, pensemos esto. Si usted estuviera en Infocor porque se hizo un préstamo y no lo pudo pagar, estamos hablando hipotéticamente, y de repente le llega una nota diciendo que ha sido borrado de Infocor, que su cuenta ha sido cancelada, ¿usted cómo se sentiría? Claro, de hecho, ¿no? De hecho que se sentiría alegre disfrutando de una libertad. Nosotros, antes de reconocer a Jesús como Señor, teníamos un pasado increíble por causa de nuestra naturaleza pecaminosa y por causa de los muchos pecados cometidos. Pero al reconocer a Jesús como el Señor, al recibir la gracia de la salvación, nuestra antigua naturaleza y nuestros actos resultado de las mismas han sido eternamente olvidados. Nada de lo que hicimos antes de ser hijos de Dios está en la memoria de nuestro Salvador, de nuestro Dios Salvador. Absolutamente nada. Romanos 5:1 dice: justificados tenemos paz para con Dios. O sea, Dios no tiene ya nada que decirnos de nuestra vida antigua. Dígame si no es riqueza el que todo nuestro pasado haya sido total y eternamente olvidados. Eso es increíble, amado. Eso se llama justificación. Hablando en términos teológicos, justificación. ¿Qué
cantidad de pecados habremos cometido. Algunos han sido campeones, por cierto. Otros no han sido tanto, otros han sido pecadores en cantidad de pecados, quiero decir, light, ¿no? Hay una que otra cosa. Pero todo eso ha sido olvidado. ¿Y por qué? ¿Porque lo merecíamos? ¿Porque le pedimos perdón? No, no, amado hermano. Todo Dios lo hizo por iniciativa. Porque al reconocer a Jesús, toda nuestra deuda se considera como cancelada por lo que Cristo hizo por nosotros. Absolutamente todo. No tenemos nada de qué sentirnos culpables de cosas que en el pasado hicimos. Y si usted se siente culpable, no es Dios el que le hace sentir culpable de algunos actos, de algunas acciones que hizo antes de ser creyentes. Es el adversario que le quiere de malograr el día de vida, que le quiere quitar el gozo de la salvación. Recuerde, cuando usted reconoció a Jesús como Señor, todo su pasado, aún lo más vergonzoso, aquello que más le duele de repente recordar, todo fue perdonado por la perfecta obra de nuestro Dios. En segundo lugar, veamos otra riqueza de la gracia, nuestro presente. Dios trabaja en nuestra vida por su palabra, por su espíritu y por las circunstancias para hacernos cada día más como Jesús. Filipenses 1:6, un pasaje que usamos mucho, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El salmista dijo, no dejes inconclusa la obra que has iniciado, y de hecho Dios no lo va a dejar. Dios no es como nosotros. Muchos de nosotros comenzamos un proyecto, comenzamos a hacer algo, una dieta, por ejemplo, la dieta de los lunes, que es llamada. Comenzamos este lunes, comienzo, y llega el lunes y el lunes hacemos dieta y el martes continuamos igual que antes. No, Dios no es así. Dios comienza algo en la vida de quien ha reconocido a Jesús como Señor y no se va a detener. Usa su palabra, la enseñanza constante y permanente. Usa su espíritu actuando en nosotros y usa las circunstancias como, disculpen la forma que digo, como cachetadas para que nos pongamos atención en aquello que debemos tomar atención. Y la Biblia, o disculpen el término teológico, es santificación. El proceso de toda la vida. El proceso que va a durar hasta el día de nuestra muerte. Pero hay una riqueza más que tiene que ver con nuestro futuro. Dios en el tiempo señalado completará la perfecta obra de Jesucristo en nuestras vidas en su segunda gloriosa venida por su iglesia. En la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, encontramos una respuesta del apóstol Pablo. En aquellos tiempos, los hermanos de Tesalónica estaban preocupados por aquellos que habían muerto siendo creyentes. Porque dice, bueno, porque habían recibido la enseñanza que Cristo venía por la iglesia. ¿Y qué va a pasar con nuestros muertos? ¿Qué va a pasar con los hermanos muertos? ¿Con el pastor que murió? ¿Qué va a pasar con él? Estaban preocupados y Pablo le responde, no se preocupen como los que no tienen esperanza, porque ustedes deben saber que el mismo Señor vendrá. Estamos resumiendo el pasaje. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que están vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nos encontraremos en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. Está asegurado nuestro futuro. Mañana, pasado, 1 año, 2 años, pueden pasar cosas muy complicadas en nuestra vida, en nuestra familia. La muerte nos puede visitar en cualquier momento. Las pérdidas pueden llegar en cualquier tiempo. Pero, amado hermano, lo que pudiéramos pasar no se compara absolutamente nada con aquello que hemos de recibir. Y eso se llama glorificación. Nuestro cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos aquellos que estén vivos. Y aquellos que hayan pasado por muerte, sencillamente
van a resucitar. Y estaremos. Y esta frase para siempre. Sabemos dónde vamos a terminar. Sabemos con quiénes vamos a terminar. Y sabemos quién va a ser el anfitrión de esta reunión increíble. Aquel que se hizo hombre por nosotros, para que nosotros estemos en ese lugar. Y todo dígalo usted, por gracia. Entonces, vayamos terminando en esta mañana diciendo, número 1, esta es la buena noticia que nosotros creemos. Lo que Dios el Padre hizo, lo que Dios el Hijo hizo, lo que Dios el Hijo hizo y lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Esa es la buena noticia. De que nuestro pasado ha sido perdonado, que nuestro presente está en proceso de maduración espiritual, de crecimiento espiritual, que nuestro futuro está totalmente asegurado. Es lo que nosotros creemos. Y es lo que debe dar seguridad en nuestras vidas. Frente a cualquier circunstancia, amado hermano, usted levante la cabeza y diga, mi pasado está borrado, mi presente está siendo tratado por Dios día a día y mi futuro está seguro. Por eso la Biblia dice que el hombre justo no tiene temor de malas noticias. Firme está su corazón. Así que, amado hermano, esto es lo que creemos. En segundo lugar, esta buena noticia que vivimos cada día de nuestra vida. No solamente basta creer, nuestra creencia se debe transformar en una vivencia. Es decir, creemos lo que Dios nos dice, que está tratando por su palabra, por su espíritu y por circunstancias. Entonces yo tengo que hacer, lo que tengo que hacer es seguir la dirección que el Espíritu de Dios me da. Es lo que debo hacer. No es un asunto de gran esfuerzo. Es doblar la voluntad, nuestra voluntad, a la voluntad de Dios. A algunos nos cuesta más, a otros les cuesta menos, pero es la buena noticia que vivimos cada día. Y es por eso que en el tiempo difícil, una palabra de Dios nos alienta. Es por eso que en el tiempo alegre, la palabra nos recuerda de dónde viene todo. Una buena noticia que vivimos cada día. En tercer lugar, esta es la buena noticia que nosotros proclamamos, predicamos en el día a día. Este es el evangelio que nosotros compartimos. Es la palabra que predicamos. Y cada sábado un grupo de hermanos nuestros de la IB Callao sale a predicar a las calles. Y aprovechando la oportunidad, animamos, amados hermanos, a unirse a este ejército que está saliendo a sembrar la palabra. Y recuerde que ese es el mandato. El sembrador, que es la iglesia, salió a sembrar. Y ahí termina su tarea. Porque unos siembran, otros riegan, pero Dios da el crecimiento. Esa es la buena noticia que compartimos. Usted, amado hermano, no puede callar lo que Dios ha hecho por su vida. Su tarea y su responsabilidad como hijo de Dios, salvo por gracia, es compartir el mensaje de gracia a quienes estén en su alcance. Finalmente, y esta es la parte bonita, diríamos, del día a día. Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios por nosotros. Dios está en uno. Dice la palabra que Él viene a ser, el Hijo y el Padre vienen a ser morada en nosotros, que somos morada de Dios en el Espíritu. Es decir, Dios trino vive en usted, vive en cada uno de nosotros. Y usted dirá, pero yo no siento nada. No es asunto que sienta, porque es por fe creerlo.
Por eso el mensaje es el evangelio, la buena noticia que creemos. Dios en nosotros. Pero también es con nosotros. No es que está dentro como en una hamaca ahí descansando. No, está con nosotros, a nuestro lado. Él ha prometido extender su diestra poderosa y sostenernos. Él levanta al que resbale, sostiene al que fracasa. Dios con nosotros. Y Dios es por nosotros. Es decir, Él va delante de nosotros. En Romanos 8, 31 al 39, uno de los pasajes más lindos de la Escritura. No, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá ser contra nosotros? Por eso en Cristo Jesús somos más que vencedores. Este es el Evangelio de la gracia. Es el Evangelio que nosotros creemos, vivimos y predicamos. Y que todo es absolutamente por la gracia de Dios. Todo, absolutamente. Recuerde, amado hermano, Dios nunca le va a dejar. Nunca. Uno puede de repente sentirse culpable, uno puede escuchar la voz de condenación del adversario, o de repente de personas con las ganas de malograr el día de cada quien. Pero aún así, Dios está con usted. Dios está a su lado. Nunca lo va a dejar. Por eso lo que usted necesita saber es esta buena noticia. ¿Qué tal si juntos oramos al Señor? Padre, en esta mañana queremos darte gracias por esa palabra que tú nos has dado en este día. Gracias por sembrar nuestra vida. La palabra tuya. Y que la gracia se hizo efectiva, trayéndonos salvación eterna. Gracias, Padre. Gracias por las buenas noticias que tú nos has dado. Y en esta mañana oramos por tu iglesia. Que en medio de los tiempos que está viviendo, pueda recordar siempre, tú estás a nuestro lado. Nunca nos vas a dejar. Tú lo prometiste. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Independiente de cómo estemos, independiente de qué hagamos, todos los días tú estás con nosotros. Por eso, Padre, te damos gloria y honra y te reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Perdónanos, Padre, si hemos querido añadir obras, méritos para obtener lo que tú das por gracia. Ayúdanos a entender aún más las buenas noticias del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.